¿Alguna vez has rezado para que alguien se cura y no pasó nada? ¿Alguna vez has gritado a Dios con toda tu fuerza, creyendo con una fe inquebrantable, solo para ver la permanencia de las enfermedades, o peor, ver morir a alguien? Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué Dios no los sanó? No estás solo. Y la verdad es que la mayoría de los cristianos caminan con confusión silenciosa, llevando heridas en su alma porque se les enseñó promesas que Dios nunca hizo. Así es. Hay mentiras, sí, mentiras reales, circulando en iglesias, libros y púlpitos que están dañando su fe, distorsionando su visión de Jesucristo y retorciendo lo que la Biblia realmente dice sobre la curación. Y la parte más peligrosa es posible que los creas sin siquiera darte cuenta. Este video no es solo otro sermón, es una llamada de atención espiritual, porque la curación es real, sí, pero no es la forma en que muchas personas piensan. Y cuando la curación no se presenta de la manera que esperabas, al enemigo le encanta intervenir y susurrar, no crees lo suficiente, no lo hiciste bien, o incluso, quizás Dios no te ame tanto como Él ama a los demás. Pero, ¿y si te dijera que esas voces te están mintiendo? ¿Qué pasa si la Biblia cuenta una historia muy diferente? Una en la que Dios no es una máquina expendedora. Y la curación no es algo que ganes o desbloqueas, sino algo que fluye de la misericordia divina y el propósito eterno. Hoy voy a revelar 5 de las mentiras más tóxicas que los cristianos creen sobre la curación y los exponen con una verdadera escritura. Aprenderás por qué algunas personas de gran fe nunca fueron curadas y por qué otros recibieron su milagro sin hacer nada especial. Veremos lo que Jesucristo realmente enseñó, cómo Dios opera más allá del tiempo y por qué su oración sin respuesta podría no ser un signo de fe débil, pero una puerta a una gracia más profunda. Y escuchar, la tercera mentira, podría cambiar la forma en que ores para siempre. Así que no mires hacia otro lado, no te desplaces, no renuncies a la mitad, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la verdad por la que tu espíritu ha estado llorando. Si alguna vez has luchado con duda, culpa o confusión por la curación, este es tu momento. Quédate conmigo y dejemos que la palabra de Dios hable más fuerte que el ruido de las falsas promesas. Algo poderoso está a punto de cambiar en tu corazón. ¿Alguna vez te has encontrado rezando, llorando, incluso ayunando por la curación de alguien, y sin embargo, no pasó nada? Esa persona que amabas tanto, tal vez un miembro de la familia, un amigo de la iglesia o incluso a ti mismo, no se ha curado. Y en el fondo, susurró, ¿por qué Dios no los sanó? Esta pregunta no solo duele, sino que sacude la base de nuestra fe. Muchos creyentes luchan en silencio con la decepción espiritual, se sienten culpables, confundidos e incluso enojados con Dios, porque se les enseñó que si solo tienes suficiente fe, entonces seguramente Dios responderá. Pero cuando la curación no llega, cuando la enfermedad persiste, o cuando aparece la muerte en la puerta, algo se rompe dentro. La gente comienza a creer que fracasaron, que su fe era demasiado débil, o peor, que tal vez a Dios no le importó. Pero, ¿qué pasa si el problema no es tu fe? Pero la mentira te dijeron sobre cómo funciona la curación. La verdad es que algunos de los engaños más peligrosos son los que suenan santos. Vienen envueltos en versos sacados fuera de contexto, repetidos en púlpitos, compartidos con lágrimas y susurrados en las habitaciones de los hospitales. Pero no todo lo que suena a cristian realmente se alinea con lo que dice la Biblia. Y eso es exactamente lo que este video se establece para exponer. Porque la Biblia no promete sanar la forma en que muchos piensan. Promete algo aún más profundo, aún más fuerte, una gracia que nos lleva, un propósito que sobrevive nuestro dolor y un Dios que es soberano incluso en silencio. Cuando Jesucristo caminó por la tierra, no sanó a todos de la misma manera, o incluso en absoluto, y sin embargo, su poder y compasión nunca fallan. Eso debería decirnos algo. Verás,
La curación no es una fórmula. No es una máquina expendedora donde inserta fe y recibe un milagro. Es un misterio envuelto en sabiduría divina, y a veces, las respuestas que anhelamos no vienen de inmediato o de la manera que esperamos. Pero eso no significa que Dios no esté funcionando. A veces, lo que parece un no es en realidad un todavía no. A veces, la curación viene de maneras que no son físicas, como la paz que supera la comprensión o la fuerza para soportar lo impensable. Y aquellos que cavan en las Escrituras con humildad comienzan a ver que Dios no es menos bueno cuando la curación no ocurre. En realidad, podría estar mostrando una mayor bondad que este mundo aún no puede entender. A lo largo de este viaje, vamos a desempacar 5 de las mentiras más peligrosas que la gente cree sobre la curación, que crean falsas expectativas, culpabilidad y llevan a muchos a alejarse de la fe. Pero aquí está la cosa. Jesús nunca prometió una vida libre de sufrimiento, prometió su presencia en el medio, y si esa presencia es real, si el Espíritu Santo está vivo en nosotros, incluso en la habitación del hospital más oscura, Dios está allí. Incluso en la oración, sin respuesta, está escuchando. Incluso cuando la curación no ocurre, todavía es sanador, todavía Padre, todavía lleno de misericordia y poder. Así que no estamos aquí para avergonzar sus preguntas. Estamos aquí para aportar claridad, abrir la Biblia y dejar que la verdad nos libere. Manténgase cerca, porque la tercera mentira de la que hablaremos podría transformar completamente la forma en que reza a partir de este día. No se trata solo de encontrar la paz en el dolor. Se trata de redescubrir el poder real de la fe, la voz viviente de Dios y la gracia radical de Jesucristo que nunca se seca. No te detengas ahora. Lo que viene a continuación cambiará cómo ves la curación, el sufrimiento y el corazón del Padre. Vamos a sumergirnos en la primera mentira. Una de las mentiras más desgarradoras que los cristianos creen sobre la curación es esta: si tienes suficiente fe, Dios te curará. Suena espiritual, ¿no? Como si la curación fuera una recompensa para su creencia, como un premio divino por buen comportamiento o madurez espiritual. Pero cuando miramos la Biblia, encontramos algo radicalmente diferente. Tome el apóstol Pablo, por ejemplo. Este no fue cualquier hombre. Este era un gigante de la fe, un hombre que se encontró con Jesucristo cara a cara, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, que realizó milagros por el poder del Espíritu Santo. Y sin embargo, en 2 Corintios 12, 7-9, Pablo confiesa que tenía una espina en la carne, una debilidad o aflicción que le rogó a Dios que lo quitara, no una vez, sino 3 veces. ¿Y la respuesta de Dios? Mi gracia es suficiente para ti, ya que mi poder es perfecto en debilidad. Esto solo rompe el mito. Si la curación fuera simplemente sobre la cantidad de fe que alguien tiene, Pablo habría sido curado al instante. Pero Dios le estaba enseñando, a Pablo y a nosotros, algo mucho más profundo, que su gracia no es solo suficiente, a veces es mejor que la curación que pedimos. La fe, entonces, no se trata de controlar los resultados, se trata de rendirse a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es más sabio que el nuestro. Eso requiere mucho más coraje que exigir milagros. Porque la verdadera fe no dice, sétame, o de lo contrario. Dice, incluso si no lo haces, todavía confío en ti. Y ese es el tipo de fe que sacude al cielo. Entonces, ¿de dónde vino esta idea, que la curación depende completamente de tu fe? A veces, es el resultado de las enseñanzas que recogen versículos e ignoran el consejo completo de las Escrituras. Otras veces, proviene de nuestro desesperado deseo de darle sentido al sufrimiento. Creer que si rezamos más duro, rápido, más tiempo, o creemos más intensamente, podemos cambiar la decisión de Dios. Pero el peligro es que cuando la curación no ocurre, las personas se culpan a sí mismas. Piensan, tal vez mi fe no era lo suficientemente fuerte. Y lentamente, esa culpa erosiona su relación con Dios, reemplazando la intimidad con la inseguridad. Pero seamos claros, Dios no es una máquina,
Y la fe no es moneda, es soberano y actúa de acuerdo con su sabiduría perfecta, no nuestra actuación espiritual. Piense en las muchas personas en las Escrituras que nunca fueron curadas. Algunas de ellas figuran en Hebreos 11, celebradas como héroes de fe, pero nunca recibieron el milagro que esperaban. ¿Eso significa que les faltaba la creencia? En 1900% absoluto. Significa que la fe no es una palanca que hagamos para obtener lo que queremos. Es una relación de confianza con un Padre amoroso que conoce el fin desde el principio. La curación es un regalo, sí, pero no es un resultado garantizado de una fe fuerte. A veces, Jesucristo elige sanar y otras veces elige fortalecerse, pero de cualquier manera, nunca nos abandona. Entonces, si alguna vez ha sentido que su oración sin respuesta fue de alguna manera su culpa, pida esto claramente. No lo es. Tu fe no está rota. No eres un fracaso espiritual. Estás en manos de un Dios cuya gracia es más poderosa que cualquier enfermedad. Y aunque la curación no siempre viene como quieras, su presencia nunca te dejará. Vamos a seguir ahora y ver la próxima mentira, una que ha hecho que muchos se vayan porque no obtuvieron el milagro lo suficientemente rápido. Otra creencia popular y engañosa es la idea de que la curación siempre debe ser instantánea y visible. Es el tipo de expectativa que ha sido alimentada por testimonios llamativos y servicios milagrosos de ritmo rápido, donde las personas se curan dramáticamente en el acto, o parece. Pero cuando eso no sucede en tu vida, cuando tu curación toma tiempo o no parece venir en absoluto, puede hacerte sentir olvidado por Dios, o como tu situación es de alguna manera anormal. Pero aquí está la verdad que la Biblia nos muestra claramente. No todas las curaciones son inmediatas. Algunos son lentos. Algunos suceden en etapas. Algunos comienzan en el corazón antes de tocar el cuerpo. Y si lo dudas, mira a Jesucristo, mismo en Marcos 8, 22-25. Él cura a un ciego, pero no de una sola vez. Después del primer toque, el hombre dice, «Veo gente, pero parecen árboles, caminando». El hombre tomó un segundo toque para que el hombre viera claramente. ¿No es tan asombroso? Incluso el Hijo de Dios, en su sabiduría perfecta, eligió sanar en capas. Eso solo desmantela la idea de que la curación real debe ocurrir instantáneamente. Tal vez has estado en la sala de espera de la curación durante mucho tiempo. Tal vez has gritado, ¿por qué aún no estoy mejor? Pero, ¿y si tu curación ya está en movimiento? ¿Qué pasa si, como el ciego, estás entre los toques, ves un poco más claro cada día, incluso si aún no es perfecto? Dios trabaja en proceso, no solo en el poder. Su momento es intencional y, a veces, el viaje en sí es donde ocurre la curación más profunda. La restauración física es una cosa, pero curar el alma, romper el orgullo, generar confianza, que lleva tiempo. Muchos creyentes abandonan su fe demasiado temprano porque esperaban fuegos artificiales y se silenciaron. Querían que el mar Rojo se separara, pero en su lugar obtuvieron una llovizna lenta. No se dan cuenta de que la Biblia nunca promete milagros de microondas. Promete a un Dios fiel que camina con nosotros, incluso a través del valle. Cuando asumimos que la curación debe ser inmediata, corremos el riesgo de perder los milagros que suceden poco a poco. Ese dolor crónico podría disminuir durante meses, que la depresión podría levantar la capa por capa. Esa relación rota podría repararse lentamente. La curación instantánea es hermosa, pero la curación lenta revela resistencia, madurez e intimidad más profunda con Dios. Piénselo de esta manera. Una herida que se cierra demasiado rápido podría atrapar la infección por dentro. Pero cuando Dios se cura en etapas, se asegura de que no se quede nada tóxico. Hay sabiduría en la espera. Y si estás en esa temporada de espera, no eres débil. Estás siendo formado. La Biblia está llena de historias en las que la curación tomó tiempo y, sin embargo, esas personas seguían siendo héroes de fe. El proceso no significa que falta el poder, significa que la potencia es paciente. Entonces,
La próxima vez que te sientas desanimado porque tu curación no fue como un rayo, recuerda a Mark 8. Incluso Jesús no se apresuró. Hizo una pausa, tocó de nuevo, y luego llegó Clarity. Y todavía está haciendo eso hoy. Exploremos. Ahora la tercera mentira. Un pensamiento peligroso que coloca una gran culpa a los que ya están sufriendo, y es hora de romper esa carga de los hombros. Quizás la mentira más dolorosa de todas es esta. Si no estás curado, es tu culpa. Es el tipo de creencia que aplasta silenciosamente a las personas que ya están sufriendo. Se cuela durante las horas de la medianoche, susurrando: tal vez no recé lo suficiente. Tal vez Dios me está castigando. O tal vez mi pecado es demasiado grande para que Jesucristo arregle esto. Pero vamos directamente a la Biblia y veamos lo que Dios dice sobre eso. En Juan 9, 1-3, Jesús y sus discípulos pasan junto a un hombre ciego desde el nacimiento. Los discípulos preguntan: el rabino, ¿qué pecó, este hombre o sus padres, que nació ciego? Y Jesús responde con algo que reescribe todo. Ni este hombre ni sus padres pecaron, pero esto sucedió para que las obras de Dios puedan mostrarse en él. Esa declaración rompe las cadenas. Jesús no solo corrigió la mala teología, reveló el corazón del cielo. No todo el sufrimiento es el resultado del pecado. No todas las enfermedades son castigos. A veces, Dios permite que la ruptura para que su gloria pueda brillar de una manera que nunca esperaríamos. Imagine cuántas personas miraban a ese ciego y asumieron que su condición era una consecuencia. Pero Jesús vio un lienzo para la gloria divina. No culpó, se curó. Y más que eso, restauró la dignidad del hombre. Entonces, si está caminando por una enfermedad en este momento, luchando contra algo que los médicos no pueden arreglar, o con una carga que nadie ve, sabe esto: su dolor no es una marca de fracaso, no es una prueba de debilidad espiritual. En realidad, podría ser el espacio mismo donde Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Lamentablemente, la Iglesia no siempre ha manejado esto bien. En un esfuerzo por explicar lo inexplicable, hemos señalado los dedos. Le hemos dicho a la gente: solo cree más. O peor, debe haber pecado oculto. Pero esas palabras no provienen del Espíritu Santo, provienen del miedo y la ignorancia. La verdadera fe no culpa, se eleva, se consuela. Cree que Jesucristo está cerca del corazón roto, no crítico con ellos. Y aunque el pecado a veces puede tener consecuencias físicas, nunca debemos asumir la causalidad donde Dios no ha hablado. La curación no es un marcador moral, es un trabajo de misericordia. Piensa en el trabajo. Perdió todo: su salud, su riqueza, incluso sus hijos, y sus amigos insistieron en que debía haber hecho algo mal. Pero Dios los reprendió y honró la integridad de Job. Eso solo debería recordarnos que nos mantengamos humildes ante el sufrimiento. La verdad es que algunas de las personas más fieles en las Escrituras sufrieron inmensamente. Y su sufrimiento no fue un castigo, era una plataforma para algo mayor. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Deja de preguntar: ¿qué hice mal? Y comience a preguntar: ¿qué quiere que Dios revele a través de esto? Entonces, si alguna vez has llevado la culpa porque no te has curado, libérelo ahora. Ese peso nunca fue tuyo para llevar. La curación no se trata de obtener la aprobación divina, se trata de recibir el momento de Dios, su misericordia, su sabiduría. E incluso si la curación no aparece como esperabas, sigue siendo bueno. Ahora, pasemos a la próxima mentira, lo que tiene que ver con las expectativas y si realmente es la voluntad de Dios sanar a todos aquí y ahora. Una de las ideas erróneas más extendidas entre los creyentes es la idea de que Dios quiere sanar a todos ahora. Suena reconfortante, incluso esperanzado. Después de todo, ¿quién no querría una fe donde la curación siempre se garantice? Pero el peligro de esta creencia es que convierte a Dios en una máquina expendedora. Inserte la fe, reciba milagro, cada vez, sin excepción. Y cuando eso no sucede,
la gente comienza a dudar no solo la curación, sino el sanador. Para comprender la imagen real, tenemos que regresar a la Biblia, específicamente Hebreos 11. Este capítulo a menudo se llama el Salón de la Fama de la Fe. Destaca a los gigantes de la fe, personas que vieron a Dios hacer lo imposible. Pero luego, cerca del final del capítulo, el tono cambia. Dice en los versículos 39-40, todos fueron elogiados por su fe, pero ninguno de ellos recibió lo que se había prometido. Así es. No todos vieron el milagro en este lado de la eternidad. Esta debería ser una llamada de atención. Estos hombres y mujeres no carecían de fe. Estaban llenos de eso, sobre flores. Y sin embargo, algunos fueron torturados, encarcelados, incluso asesinados, y aún así fueron alabados por Dios. Entonces, si estamos diciendo que la curación es siempre la voluntad de Dios en este momento, no estamos alineando con el testimonio completo de las Escrituras. Sí, Dios todavía sana. Sí, los milagros suceden hoy. Pero la idea de que siempre debe hacerlo aquí y ahora no es bíblico, es cultural, nacido de la impaciencia, una incomodidad con el misterio y un deseo de controlar los resultados. Pero Dios no está vinculado a nuestros plazos. Él ve más allá del tiempo. Él no es solo el Dios de la hora, es el Dios de la eternidad. A veces, la curación por la que estamos orando ya está programada, pero en el cielo. Y eso no lo hace menos real. De hecho, la curación eterna es la última promesa. Apocalipsis 21:4 nos dice que en el nuevo cielo y la tierra no habrá más dolor, no más lágrimas, no más muerte. Esa no es una metáfora, es una garantía. Entonces sí, algunos están curados hoy, en este momento, en sus cuerpos. Otros son sostenidos por gracia mientras aún esperan. Y algunos reciben restauración completa cuando pasan de esta vida a la siguiente. Nada de eso significa que Dios está ausente. Significa que está operando desde una perspectiva más alta. Tenemos que dejar de tratar la curación retrasada como fracaso. ¿Qué pasa si la espera es un testimonio en sí mismo? ¿Qué pasa si la resistencia de alguien, su inquebrantable confianza en Jesucristo, a través del dolor, es lo que lleva a los demás a la fe? Nuestra generación tiende a idolatrar resultados rápidos, pero la Biblia celebra la perseverancia. Y a veces, Dios elige no sanar físicamente para poder sanar a una familia, una generación o una nación rota a través de la historia de alguien. No es que se niegue la curación, es que se redirige para un propósito mayor. Entonces, si te has estado preguntando, ¿por qué todavía no me han curado? ¿O por qué no lo lograron? No asuma que Dios falló. El mismo Dios que crió a los muertos también permitió la espina de Pablo. El mismo Jesús que caminó sobre el agua también lloró en la tumba de Lázaro antes de traerlo de regreso. La curación no siempre es inmediata y no siempre está aquí, pero siempre está anclado en su voluntad perfecta. Ahora, abordemos la mentira final, una que sugiere que la curación es algo que tienes que ganar o lograr con el esfuerzo espiritual. Hay una creencia sutil pero peligrosa que se escabulle en los corazones de muchos creyentes. La idea de que tienes que hacer algo especial para sanar. Ya sea que esté escalando una montaña para rezar, dar una gran oferta, ayunar durante un cierto número de días o comprar algo ungido. Las personas comienzan a creer que la curación se desbloquea por la acción, no por la fe. Pero eso convierte la curación en una transacción, no un regalo. Y no es así como trabaja Dios. Veamos uno de los ejemplos bíblicos más claros. 2 Reyes 5. Naamán, un poderoso general sirio, vino a Elisha buscando curación de la lepra. Esperaba algo dramático, un ritual, un espectáculo, algo digno de su estatus. Pero Eliseo ni siquiera salió a saludarlo. En cambio, envió un mensaje. Ve a lavarte 7 veces en el Jordania, y tu carne será restaurada. Naamán estaba furioso. La instrucción era demasiado simple, demasiado ordinario. Quería algo impresionante,
algo que lo hizo sentir como si se ganara su curación. ¿Y no es eso lo que mucha gente siente hoy? ¿Que tienen que probar su fe saltando a través de aros espirituales? Pero la verdad es que la Biblia nos enseña que el poder curativo de Dios no responde al rendimiento, responde a la humildad. La verdadera curación de Naamán comenzó cuando su orgullo se rompió, cuando se rindió a algo simple y confiaba en el proceso. La curación no se trata de la escala de su sacrificio, se trata de la profundidad de su rendición. Jesucristo no necesita tus rituales, Él quiere tu corazón. Hoy, muchos creyentes siguen persiguiendo signos y maravillas, como si Dios estuviera más presente en el espectáculo que en lo simple. La gente piensa, si asisto a este servicio especial, si toco este objeto, si digo esta oración exacta, pero esta mentalidad conduce al agotamiento espiritual. Presiona la presión sobre los enfermos para ganar lo que solo la gracia de Dios puede dar. La curación no está a la venta. No se puede comprar, ganar o manipular. Es un acto de misericordia de un Padre que se deleita en mostrar compasión. Y en el momento en que intentamos hacerlo realidad, ya hemos salido de la verdadera fe. ¿Qué pasa si la curación que estás esperando no requiere una montaña, sino un momento? Un momento de obediencia, un momento de confianza tranquila, un momento de creer que Dios te ve incluso en el silencio. A veces, el enemigo nos engañará para que pensemos que estamos haciendo algo mal, solo porque no estamos haciendo algo fuerte. Pero recuerde a Elijah, Dios no estaba en el terremoto o el fuego, estaba en el susurro. La curación a menudo viene en ese susurro también. No tienes que gritar para que el cielo te escuche. No tienes que impresionar a Jesús. Solo obedecer. Solo confía. Entonces, si has estado luchando, estirando, estresando, por pausa, vuelve a la simplicidad de la fe que vemos en las Escrituras. Nunca ha sido sobre trucos o fórmulas. Siempre se ha tratado de una relación. Dios no requiere tu rendimiento, desea tu presencia. Deja ir la presión. Entra en la gracia. Y a medida que envolvemos estas 5 mentiras, pasemos a una verdad final. Una verdad que puede restaurar su esperanza y prender fuego a su fe nuevamente. Ahora que has escuchado la verdad detrás de estas 5 mentiras, déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has creído alguna de ellas? ¿Alguna vez te has culpado a ti mismo por no ser sanado o dudado del amor de Dios porque el milagro no llegó? Si es así, no estás solo. Y hoy, acabas de romper un ciclo que sea creyendo innumerables en el dolor silencioso. Pero no te detengas aquí. Comparta su experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez has sido curado de una manera que no esperaba? O tal vez todavía estás esperando por un toque, una señal, una palabra de Jesucristo. Deje que este sea su espacio para abrirse, conectarse y alentar a los demás. Y oye, si este video ayudó a aclarar tus dudas y acercarte a Dios, presione ese botón de suscripción en este momento y active las notificaciones, porque lo que viene a continuación podría ser aún más poderoso. Estamos profundizando en lo que dice la Biblia sobre los milagros, la fe, el sufrimiento y la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. No quieres perderte nada de eso. A continuación, mire el video en su pantalla ahora mismo, porque abrirá sus ojos a otra verdad que transformará cómo caminas con Jesús. Soy Marco. Gracias por dejarme hablar con tu espíritu hoy. Mantente fuerte en la fe y recuerda, Dios nunca llega tarde. Está preparando algo más grande de lo que imaginaste.